Nada, bienvenidos a esta última, la clase 28 de 28, en la que vamos a hablar un poco de la Ilustración escocesa, de la cual es un egregio representante Hume, del que nos quedaba por hablar bastante acerca de su filosofía moral. Esto, como ya recordamos, Hume inicia el tratado, su treatise, con la tesis de que todas las ciencias dependen en última instancia de la naturaleza humana y por lo tanto es necesario estudiarla para fundar y fundamentar el resto. Hume no era muy modesto realmente con sus pretensiones, de tal forma que decía que antes de su sistema filosófico, la filosofía moral se encontraba en las mismas condiciones que la filosofía natural antes de Copérnico. Esto es, los antiguos habían inventado, los antiguos astrónomos y también los antiguos filósofos morales habían construido sistemas astronómicos y filosóficos que estaban cargados de hipótesis innecesarias, epiciclos, formas de intentar solucionar y conciliar los hechos con la teoría. Pues bien, esta exageración que hace Hume se podría incluso matizar diciendo lo siguiente. La moral antes de Hume no se encontraba realmente antes que la física antes de Copérnico, sino más bien antes que Newton. Newton será, como hemos visto en el caso francés, de la Ilustración francesa, el canon de racionalidad de los filósofos franceses. Y también, en parte, empezaba a serlo ya de los filósofos británicos. Del mismo modo que antes que de Newton estaba Copérnico con su tesis del heliocentrismo, Galileo con su filosofía natural mecánica y Kepler con sus leyes orbitales, su concepción de las órbitas celestes no circulares. Antes de Hume, pues el campo no era no todo el campo es orégano, como suele decir, ¿no? Había filósofos, como el caso de Descartes, con su sistema, con su énfasis en las pasiones como elemento central de la moral, Spinoza con su sistema de la ética, en el que se intenta deducir todas las pasiones a partir del conatus, esto es, la tendencia a mantenerse en el ser de todo ente, y Hutcheson, de quien no hemos hablado nada, que es básicamente el gran teórico de la ética y estética en Gran Bretaña antes de Hume, que intenta fundar estas dos disciplinas bajo el concepto de simpatía y aprobación o desaprobación. Pues bien, vamos a ver un poco en qué consistía la ética o la moral en Hume. Como la ética desde Descartes es una ética al mismo tiempo analítica, pero con ciertas pretensiones normativas. Esto es, que pretende estudiar a los hombres tal como son y a partir de ahí intentar extraer ciertos principios acerca de cómo deberían ser. Pues bien, Hume divide las pasiones en directas e indirectas. Las primeras son aquellas que surgen inmediatamente de la experiencia del placer o del dolor. Hume cita como ejemplo de pasión directa el deseo, la aversión, la pena, la alegría, la esperanza, el temor, la desesperación y la seguridad. Las pasiones indirectas, por su parte, no proceden simplemente de sentimientos de placer o dolor, sino de lo que Hume denomina una doble relación de impresiones e ideas. Como veis, permanentemente se está refiriendo a categorías previas expuestas en el tratado. Esto significa que las pasiones indirectas tienen un carácter complejo, como sucede, por ejemplo, en pasiones del tipo el orgullo, la humildad, el amor y el odio. En este tipo de pasiones, las indirectas, tenemos que distinguir de manera clara entre el objeto de la pasión y su causa. El objeto, por ejemplo, del orgullo o de la humildad es nuestro propio yo. Esto es, la sucesión de ideas e impresiones relacionadas entre sí, de las cuales tenemos una memoria y conciencia íntimas. Así es como define el yo Hume. En segundo lugar, junto con este objeto, hay una causa que actúa, que puede ser distinta del objeto. Por ejemplo, cuando alguien está orgulloso, a pesar de que el orgullo tenga como objeto el yo, la causa puede ser un ente externo, por ejemplo una posesión, y dentro de la posesión que se tiene, de la causa de esa pasión, hay que distinguir el objeto concreto, el ente concreto del que es objeto de pasión indirecta, y la cualidad que le dota de un cierto valor. Bien, así cuando alguien por ejemplo, está orgulloso de una casa bella, hay que distinguir el objeto de esa pasión, que es el propio yo, la causa, que es la casa bella, y dentro de la casa bella, el ente, que es la casa, y su atributo, belleza. No estamos orgullosos de tener cualquier casa, sino de determinadas casas. ¿Bien? Ese es el ejemplo que él pone. La clave, dentro de las pasiones indirectas, hay algunas que destacan sobre las demás, en concreto las que ya hemos mencionado, aquellas que se dirigen al propio yo. Esas que tienen como objeto
el yo no solamente lo tienen de manera arbitraria o accidental, sino original, en el sentido de que no se puede subdividir en objetos previos. No estamos orgullosos de un determinado tramo de nuestra vida, sino que el orgullo o la humildad, por así decir, se transmite al conjunto de nuestra personalidad y carácter. ¿Bien? Hay una unidad, aunque Hume no la puede mostrar ni analizar conforme a impresiones, en el concepto del objeto del yo, que es que puede ser objeto de una pasión indirecta. Bien. Así, como digo, la causa de la pasión puede producirnos una determinada sensación. Por ejemplo, el orgullo produce una sensación de placer, mientras que la humildad, dice Hume, produce más bien una sensación de dolor fruto del desprecio de uno mismo. Cuando se provoca una pasión, suele estar acompañada, y ahí se explica por qué la pasión indirecta es una combinación de impresiones e ideas, suele venir acompañada de pasiones afines. ¿Bien? Pasiones afines de tal forma que unas están conectadas con la otra. Hay un tipo de pasión que es la simpatía que destaca por encima de todas las que hemos mencionado hasta el momento. Dice lo siguiente acerca de la simpatía Hume. Cuando surge un afecto por simpatía, se conoce solamente por sus efectos y por sus signos externos en el comportamiento y en la conversación que hacen concebir una idea de él. Esto es, la simpatía, se entiende, hacia otros agentes humanos, no tiene tanto que ver con el conocimiento íntimo de su subjetividad, cuanto tiene que ver con el reconocimiento de una subjetividad similar a la nuestra a través de sus signos. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, el empirismo tiene un problema, el problema de la existencia de las mentes externas, de las mentes ajenas. Si nunca somos capaces de salir de nuestras impresiones sensibles, ¿cómo sabemos que lo que estamos tocando son verdaderamente objetos, lo que tenemos delante son sujetos? Pues bien, en parte la solución moral pasa por la pasión concreta de la simpatía, que como se está diciendo, consiste en un tipo de pasión que permite, cuya intensidad permite convertir ideas, no tenemos una impresión del sujeto, esto es la clave del asunto. De los demás no tenemos una impresión sensible. Cuando yo tengo una impresión de tu cuerpo, de tu volumen, de tu sonido, de tu gusto, etcétera, etcétera. Pero de tu subjetividad tan solo me formo una idea, bien, porque nunca veo la otra conciencia. Este es el punto importante que hay que subrayar, ¿no? Entonces, la simpatía, mediante la cual podemos empatizar con las pasiones ajenas, bien, ya sean estas de placer o de dolor, consiste, por resumirlo rápidamente, en la conversión de una idea, la idea de un sujeto ajeno, en una impresión. Bien, de tal forma que aquello que padece esa otra persona lo padecemos también nosotros. Simpatía, compasión, padecer con otro. Eso es lo dice la propia etimología. ¿Bien? ¿Cómo se produce esa conversión? La conversión de una idea, la idea del sujeto ajeno, en una impresión. Que uno sea capaz de compartir una pasión con otra persona. Bien, dice lo siguiente. Hume responde diciendo que la naturaleza ha asegurado una tal similitud entre las diversas criaturas humanas que no podemos descubrir una pasión o principio en los demás sin encontrar un paralelo en nosotros mismos. ¿Bien? O sea, que es a través de la identificación, proyección y el ponerse en el lugar del otro cómo simpatizamos y nos compadecemos. Es de ahí, por ejemplo, la dificultad que tienen los seres humanos de compadecerse y tener simpatía hacia especies genéticamente muy alejadas de sí mismo. En principio, si uno parte de una posición sensocentrista, una lubina tiene los mismos derechos que un zorro, pero un zorro, al pertenecer al filum de los mamíferos, tiene una serie de rasgos y de gestos que nos recuerdan a los nuestros mucho más que la lubina. Y ya cuando avanzamos a simios, etcétera, es mucho más marcado el asunto. ¿Bien? Pero la clave, lo que está intentando hacer Hume es intentar reconstruir todas las pasiones y la moral a partir de la simpatía y del compadecimiento, lo cual, por lo menos en términos analíticos, parece que está funcionando. Bien. La posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Es más difícil ponerse en el lugar de una lubina que en ponerse en el lugar de un chimpancé. Bien. La voluntad, dice Hume, es uno de los efectos inmediatos del placer y del dolor, aunque no es una pasión por sí misma. La describe en los siguientes términos. Es la impresión interna que sentimos y de la cual somos conscientes cuando con pleno conocimiento hacemos surgir cualquier nueva emoción de nuestro cuerpo o percepción de nuestro espíritu. No existe la libertad de indiferencia para Hume, sino que todo lo que tiene un efecto proviene de una causa. Dice así: de acuerdo con mis definiciones, la necesidad forma una parte importante de la causalidad
y, en consecuencia, la libertad, al suprimir la necesidad, suprime también las causas y es lo mismo que el azar. Como generalmente se piensa, el azar implica una contradicción y, por lo menos, es directamente contrario a la experiencia. Por lo menos es directamente contrario a la experiencia. Existen siempre los mismos argumentos contra la libertad que contra la libre voluntad. Bien. Así, dice Hume, el problema de la libertad, cómo es posible compatibilizar la libertad humana con la necesidad causal, dice que es un problema lingüístico, que en última instancia sería posible compatibilizar la libertad con la necesidad si se entendiera simplemente la libertad como espontaneidad. Bien. En este punto, una vez que ya ha abordado, insisto, las bases de la moral, que es la simpatía y el problema de cómo nos comportamos, si somos libres o no, Hume intenta demostrar dos proposiciones que son claves para entender su concepción pasional, podríamos decir, de la moral y de la conducta humana. Primera, la razón por sí sola nunca puede motivar un acto de la voluntad. Y segunda, nunca puede oponerse a la pasión en el camino. La razón nunca puede oponerse a la pasión en el camino de la libertad. Bien, estas dos proposiciones vienen a decir lo mismo, a saber, a una pasión tan solo se le puede contraponer otra pasión. La razón es inerte porque la razón se dedica puramente a contemplar hechos, relaciones o establecer cálculos, que consisten en establecer determinados tipos de relaciones. Entonces, en última instancia, una razón reducida a puro entendimiento, una razón que lo único que hace es calcular o constatar hechos, no tiene ninguna eficacia causal en nuestra voluntad. Así, la razón, en la medida en que se ocupa, en tanto que entendimiento abstracto, de relaciones entre ideas y cuestiones de hecho, las dos formas, los dos conjuntos de verdades que había discriminado Hume, no tiene nada que ver con la moral, ni con moral en sentido amplio, las costumbres, la conducta. Así, dice Hume, no hablamos de forma estricta y filosófica cuando nos referimos al combate entre las pasiones y la razón. La razón es y debe ser solamente la esclava de las pasiones y no puede pretender otra misión que el servirlas y obedecerlas. Por esta razón que hemos dicho, a una pasión solo se puede contraponer a otra pasión. Ahora bien, es más o menos algo intuitivo que la razón tiene, a través de la consideración de diversos cauces o de posibilidades futuras, una cierta influencia en nuestra voluntad. Por ejemplo, cuando el entendimiento no solamente trata sobre hechos, sino sobre relaciones, en parte puede considerar la relación entre un objeto y nuestra capacidad de sentir placer y dolor. De tal forma que no podemos dejar de analizar, que no podemos dejar de sentir una aversión o una atracción hacia ese objeto cuando lo estamos analizando desde un punto de vista intelectual. ¿Bien? Aparentemente, el ser humano tiene una pasión, podríamos llamar, intelectual. Esto es, que los seres humanos también se ven impelidos por la emoción o la pasión a razonar con respecto a los objetos que son o pueden estar causalmente relacionados con ellos, en términos de pasión o de dolor o de placer. De tal forma que la razón, como hemos dicho, es esclava, y debe serlo, de las pasiones, porque ella no se dirigiría hacia ningún objeto si no fuera por el impulso, el empuje de una determinada pasión. ¿Bien? Vale. Ahora bien, junto con esta pasión intelectual también es evidente que existen las llamadas pasiones tranquilas, esto es, deseos que no son fogosos, que no impelen de manera necesaria, sino que inclinan y que en parte están relacionados con la consideración de posibilidades, con situaciones cognoscitivas que están más próximas al entendimiento que a la pasión, por decirlo rápidamente. ¿Bien? Es el caso, por ejemplo, de pasiones del tipo la benevolencia, el resentimiento, el amor a la vida, la amabilidad con los niños, el deseo del bien, la aversión del mal, etcétera, etcétera. Todas estas pasiones, dice Hume, son tranquilas en la medida en que no surgen de manera espontánea, a chorro, sino que están mediadas por consideraciones racionales, entendidas como consideraciones de cuestiones de hecho o de relaciones entre ideas. ¿Bien? Cuando tenemos amabilidad hacia ciertos niños y no hacia otros, por la relación que tenemos respecto a esos niños, de parentesco o por lo que sea. ¿Bien? Dice Hume que estas pasiones, que podrían ser lo más parecido al conflicto entre razón y pasión que puede darse en el ser humano, no prevalecen
o no dependen del carácter general de nadie. Esto es, en nadie las pasiones tranquilas son las mayoritarias o las predominantes. Aunque lo que tradicionalmente se considera como fuerza de espíritu o tesón implica precisamente el dominio de las pasiones tranquilas sobre las violentas. Esto es, una persona se controla a sí misma en la medida en que es capaz de anteponer estas pasiones tranquilas, sometidas más o menos a la razón, que sobre las pasiones vigorosas o fuertes, como se quieran llamar. ¿Bien? Dice lo siguiente Hume: por muy grande que sea la sensibilidad de un hombre, no tiene más remedio que verse afectado a menudo por las imágenes del bien y el mal, y por mucho que sean sus prejuicios, no tiene por menos que observar en los demás impresiones semejantes. Bien, como veis en este punto, Hume sigue todavía en el ámbito de la concepción de la moral desde un punto de vista subjetivo. El problema, cuando se reduce la moral a una mera cuestión de pasión, gusto, etcétera, es que, como decían los escolásticos, de gustibus non est disputandum. Sobre los gustos no se puede discutir. ¿En qué sentido? Podemos establecer un estándar, un criterio para discriminar buenas y malas pasiones, porque en última instancia no solamente queremos analizar cómo son los seres humanos, sino también llevar una vida buena. Bien. Hume se ve obligado, en última instancia, por esto que hemos dicho, a saber que hay también una especie como de inclinación natural a contemplar el bien y el mal en términos abstractos, afirmar que las acciones propiamente morales son aquellas en las que hay una cierta cooperación entre la razón y el sentimiento. Esto es, que en la moral, en sentido estricto del término, aparentemente se nos aparecen acciones hacia las cuales tenemos una relación al mismo tiempo racional y pasional. Lo dice en los siguientes términos, yo creo que se ve bastante bien el asunto. Es probable, digo, que el juicio moral dependa de algún sentimiento interno que la naturaleza ha hecho universal para todas las especies. Pues ¿qué otra cosa podría tener una influencia de esta clase? Pero para poder preparar el camino para dicho sentimiento y facilitar el discernimiento idóneo de su objeto, es necesario a menudo que se recurra vivamente a la razón, que se hagan distinciones muy finas, que se extraigan conclusiones justas y que se formen comparaciones lejanas, que se examinen relaciones complicadas y que se fijen y determinen hechos generales. Ahora bien, por mucho que la razón funcione como esclava, la clave es esa, que es la esclava la que va desbrozando el camino, la que va estableciendo comparaciones, lo que ha dicho aquí ahora mismo, por mucho que sea esclava, la razón no puede ofrecer juicios morales. Porque los valores, la virtud y el vicio, no son ni hechos ni relaciones. Y esto es unos puntos seguramente más originales de Hume. A saber, por mucho que examinemos desde un punto de vista racional el mundo, nunca daremos con un hecho virtuoso o con una relación virtuoso-viciosa. El vicio o la virtud, por decirlo rápidamente, tan solo están en el ojo del que mira. Bien, si fuera un hecho, podría evidentemente ser objeto de entendimiento. Bien, como hemos dicho, la razón tan solo tiene como objeto las cuestiones de hecho y las relaciones entre ideas. Ahora bien, si fuera un hecho, podría ser, en última instancia, la virtud y el vicio se podrían reducir, como todas las ideas, recordáis, toda idea que tiene algún tipo de fundamento se puede reducir a impresión previa. Si la virtud y el vicio fueran ideas empíricas de razón, se podrían reducir, en última instancia, a impresiones concretas que se pueden experimentar por los sentidos. Él pone el ejemplo de un asesinato. Por mucho que uno analice un asesinato, en términos factuales de lo que sucede, nunca vas a dar con la impresión sensible de la virtud o el vicio. En otras palabras, un asesinato, factualmente, es indiscernible de, por ejemplo, una ejecución. Consideramos que un homicidio es algo vicioso por motivos que no son factuales. Porque atendiendo a los hechos, es lo mismo el colgar a un hombre bajo la ley y fuera de ella. Esta es la clave del asunto, ¿bien? No hay nada factual que discrimine una ejecución legal, justa, virtuosa, de un homicidio injusto, vicioso, etcétera, etcétera. Esta es la base de lo que Moore denominará la falacia naturalista, que él cree que está en Hume como tal. Esto no está en Hume, es una cosa de Moore. Moore dice, básicamente, que la falacia naturalista consiste en extraer el deber ser del ser.
Tú a partir no se puede extraer ningún deber ser a partir de la consideración factual de los hechos. Del hecho de que suceden determinadas cosas no se puede extraer el deber ser. Hay un salto lógico ahí. ¿Bien? Pues bien, esto en realidad como tal no está en Hume. Hume lo único que dice es que los valores morales no están encarnados en los hechos, y como vamos a ver tampoco en las relaciones, sino que son algo que proviene más bien de nuestro sentimiento de aprobación o de desaprobación respecto de lo que sucede. Ese es el asunto. Esto es que consideramos una ejecución o distinguimos entre homicidio y ejecución dependiendo del sentimiento de aprobación o desaprobación que tengamos respecto de ello. ¿Bien? Lo que llama Moore la falacia naturalista en realidad está más próximo a la distinción que hacía Averroes entre las dos formas de la fe y la razón, ¿no? Según Averroes, pues fe y razón no son compatibles porque son formas de razonamiento paralelas, de tal forma que Aristóteles habla del ser y el Corán habla del deber ser, y no hace falta ni siquiera intentar compatibilizarlos porque tienen diversos objetivos. Esto es una cosa que se ha cronificado y cristalizado en la filosofía analítica actual, que no quiere extraer ningún deber ser a partir de ningún ser. Pero claro, si no se funda en el ser, ¿dónde vas a fundar el deber ser realmente? En una especie como de consideración así a priori es un poco ridículo. Bien, una vez negado que la moral esté compuesta de hechos, Hume va a negar que la moral esté compuesta de relaciones o que se puedan derivar valores morales a partir de relaciones. Bien, si la virtud y el vicio consistieran en ciertas relaciones, esas relaciones podrían ser objeto de afinidad, contrariedad, grados cualitativos o proporciones cuantitativas, que como recordáis son las 4 formas de las relaciones naturales. Pues bien, el ejemplo que él pone para cuestionar la idea de que la moral sea una relación, la moral surja de las relaciones y no de los hechos, es el ejemplo del incesto aplicado a los animales. ¿Por qué se considera que el incesto es un acto criminal entre los humanos y sin embargo no entre los animales? Bien, la respuesta, dice Hume, puede ser que el incesto no se considera moral en los animales porque no tienen razón. Esta respuesta, dice Hume, carece de utilidad porque tan solo se puede conocer racionalmente aquello que existe. Esto es, el hecho de que los animales tengan una razón no debería ser ninguna razón para que sea moral o inmoral para ellos. Podrían perfectamente hacer cosas inmorales sin que tuvieran conciencia de ello. No sé si me estoy explicando aquí, ¿bien? Esto es, que es una circularidad decir que, por así decir, la misma razón que descubre la moral la pone ahí. ¿Lo veis? Si lo que me convierte el incesto en algo no virtuoso, sino vicioso, es la relación de parentesco entre los individuos, debería ser aplicable tanto a los seres humanos como para los animales. O la heterotrofia, el comerse por ejemplo, como hacen las mantis religiosas a tu pareja. Bien, si eso fuera inmoral, sería aplicable tanto para cualquier relación similar. Pero, de facto, la mantis religiosa no está siendo inmoral cuando se come a su pareja, mientras que si mañana tú te devoras a tu pareja, pues te puede meter en la cárcel, ¿bien? Con lo cual, la moral tampoco está en esa relación. Bien, aquí evidentemente ha habido muchos intentos de refutar a Hume, por ejemplo, diciendo que se puede fundamentar la inmoralidad del incesto para los animales en la adaptabilidad y la biodiversidad. Esto es, aunque los animales no sean conscientes del carácter vicioso del incesto, en términos genéticos y biológicos, el incesto conduce a reducir la biodiversidad del pool genético y, por tanto, a que los descendientes sean menos aptos en su adaptación al medio. ¿Bien? Se ve por dónde va. Y también hay algunos que dicen que Hume comete una falacia en este argumento, intentando equiparar la moral humana a los animales, cuando perfectamente se podría aceptar que a diversas especies les corresponde diversos tipos de moralidad. Y que, por lo tanto, no es lo mismo la relación de parentesco humana, que sería institucional, por ejemplo, la relación de padre, hijo, hermano, hermana, que la relación de parentesco puramente biológica entre animales. Pero veas, sea como fuere, se ve que aquí Hume está siendo finísimo para llegar a la conclusión de que la moral no se apoya en la razón, sino en la pasión, ¿vale? Dice lo siguiente. Esto es el argumento que aparece en la segunda investigación. No, dices tú, la moralidad consiste en la adecuación de los actos a la norma de la razón y se entiende como actos buenos o malos según estén o no de acuerdo con ella. Pero ¿qué es la norma de la razón? ¿En qué consiste? ¿Cómo se determina? Llama razón a lo que examina las relaciones morales de las acciones, de forma que las relaciones morales se determinan por comparación del acto con la norma.
Y dicha norma se determina considerando las relaciones morales de los objetos. ¿No es esta una curiosa forma de razonar? Así pues, la conclusión a la que llega finalmente es que la moral, más que juzgar, siente. Esto es, que la virtud consiste principalmente en suscitar en otros una sensación o impresión de agradable, mientras que el vicio lo que produce es una sensación desagradable. Así de sencillo. El placer causado por la virtud eso es, el placer es lo que causa la virtud y no al revés. Ese es el asunto. Ahora bien, hay muchos tipos de placer y de displacer, o de placer y de dolor. El estético, y dentro del estético hay diversos, no es lo mismo el gusto culinario que el gusto plástico, pongamos, o el gusto teatral o musical. ¿Bien? Dice Hume, una buena composición musical y una buena botella de vino producen placer ambas, y lo que es más, su bondad se mide solamente por el placer producido. Pero, ¿hemos de decir por ello que la botella de vino es armoniosa o que la música tiene un buen aroma? Tampoco son todos los sentimientos de placer o dolor que surgen de los caracteres y de las acciones de esa clase peculiar los que nos hacen aprobar o condenar. Así, dentro de los placeres y los displaceres hay géneros. Esto no existe una categoría uniforme de placer o displacer, sino que hay diversos tipos de placeres. Y el placer o displacer derivado de acciones virtuosas o viciosas tiene un carácter específico, a saber, genera una sensación de aprobación o desaprobación. Solamente cuando se considera un carácter en forma general y sin referirlo a nuestro interés particular, es cuando ese carácter puede ser objeto de aprobación o desaprobación. Lo que está diciendo aquí Hume está dando las bases de la concepción de la moral en Kant. Para Kant, la ética es desinteresada. También lo es la estética, porque la estética trata del arte, que es una finalidad sin fin. Lo que hablamos en la clase pasada sobre la pornografía. La pornografía no es un arte porque busca una finalidad. Bien, mientras que un cuadro en principio no tiene finalidad alguna, más que la pura contemplación, la experiencia estética pura. ¿Bien? Para Hume, curiosamente, la estética es interesada. Uno ve un cuadro, uno quiere poseer un cuadro porque le da un cierto estatus. Uno quiere beber una botella de vino, y el vino, y evidentemente hay un arte de la fabricación de vinos, etcétera. Uno quiere beber un vino por una finalidad concreta, ¿no? Y uno escucha una música determinada, etcétera, etcétera, para generar un determinado estado emocional. Mientras que la ética no. La ética es, vuelvo a repetir, la consideración de caracteres que generan placer o displacer y el concomitante sentimiento de aprobación o desaprobación sin considerar nuestros intereses particulares. Ese es el asunto. ¿Vale? Ese es el punto, yo creo, clave de la distinción entre ética y estética, que se plantea por primera vez aquí en la filosofía británica. Hasta entonces está todo confundido, como sabéis por poco que hayáis estudiado esto, vamos. De hecho, Hume tiene un texto muy famoso, El estándar del gusto, donde intenta establecer pues, cuáles son los criterios para discriminar el gusto cultivado del no cultivado. Esto es, si decimos que la estética y la ética en última instancia dependen del placer o del displacer, y eso en última instancia depende del gusto, ¿en qué medida se puede establecer jerarquías dentro del gusto? ¿Tenemos que aceptar la máxima escolástica de que de gustibus non est disputandum? Evidentemente, cuando la gente argumenta acerca de una determinada obra de arte, no pretende simplemente decir que a esa obra de arte le gusta, sino que esa obra de arte tiene una validez intersubjetiva. Las meninas no son buenas porque a mí me gusten, sino más bien al revés. Porque son buenas, me gustan. ¿Bien? Lo que viene a decir Hume es el buen gusto se establece por sentido común. El buen gusto es el gusto cultivado, es aquel que está vinculado con personas de un determinado carácter. ¿Bien? Entonces, en última instancia, lo que viene a hacer Hume es asentar la estética, como veremos, y la ética en parte, sobre el carácter de los individuos. Que ese es el punto de toque de lo virtuoso, no virtuoso, o de la excelencia o no de las obras de arte. Bien. La virtud, por lo tanto, se define como lo siguiente. Esta es la definición que él ofrece. Virtud es toda acción o cualidad mental que da al espectador el sentimiento placentero de aprobación y al vicio como lo contrario. Bien, el estándar objetivo para la virtud y el vicio no es sino la aprobación o desaprobación general. El crimen, el homicidio es algo vicioso y la ejecución no, por la aprobación y desaprobación que suscita en el auditorio. Así de sencillo. Como de nuevo veis que están las metáforas teatrales permanentemente operando por detrás de estos autores, ¿no? Dice lo siguiente Hume.
La opinión general del género humano goza de autoridad en todos los casos, pero en las cuestiones morales es perfectamente infalible, y no lo es menos porque los hombres no sepan explicar claramente los principios en los que se basa. Da igual que una persona no sea capaz de explicar por qué el homicidio es vicioso y la ejecución es virtuosa. El hecho de que coincida con la mayoría de sus congéneres dota a esa opinión de una autoridad colectiva que es el estándar del gusto moral, si se puede hablar en esos términos. No es posible, dice Hume, ofrecer una explicación racional última de la acción humana, si por explicación racional entendemos una descomposición analítica de los elementos simples que componen esa acción. No puedes preguntar ad infinitum sobre los porqués de la acción. Tú puedes preguntar a un individuo por qué hace ejercicio y te puede responder para estar sano, y le puedes preguntar por qué quiere estar sano y dirá para no estar enfermo, y tú le puedes preguntar por qué no quiere estar enfermo y te dirá porque no quiere sentir dolor. Pero cuando llegas ahí, al dolor, al placer y al dolor, ya no tiene sentido preguntar a un individuo por qué te quieres tener placer. Ese es el mínimo común denominador moral. Ese es el punto de toque, ese es el gran descubrimiento de la moral británica, que es la base del antiespecismo. La base del antiespecismo es que los animales sufren, que contra Descartes los animales no son máquinas, los animales sufren, y por ese motivo no tiene ningún sentido tener a gallinas metidas en cajas sin pico, porque si no se caían los ojos entre sí, poniendo del orden de 100, un cojón de huevos hasta que son finalmente ejecutadas, ¿no? Hay una razón objetiva que consiste en que hay un instinto natural por parte de todos los individuos que tienen la capacidad de placer y displacer de alejarse de aquello que es fruto de displacer y acercarse a lo que da placer. ¿Bien? Hay ciertas cosas que se desean por sí mismas. Esto mismo, el placer y el displacer. Esta es la base del utilitarismo de Bentham. Ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? El pasaje ese de Bentham sobre los derechos humanos y los derechos animales. Hay ciertas virtudes que generan aprobación y desaprobación universal, en concreto la benevolencia y la generosidad. Dice Hume, los epítetos sociable, de buen natural, humano, benigno, agradecido, amigable, generoso, benéfico, o sus equivalentes, son conocidos en todos los idiomas y expresan de manera universal el más alto mérito que la naturaleza humana es capaz de alcanzar. Cuando la gente alaba a un hombre benevolente y humano, esto se debe a una razón, a saber, que de sus acciones se deriva la felicidad y satisfacción de sus congéneres. Esto es, una parte de las razones por las cuales aprobamos o desaprobamos ciertas acciones es porque de ellas se deriva la utilidad. De aquí la base del utilitarismo. La utilidad, en última instancia, expresada en términos de placer o displacer. Este es el punto toque del asunto, ¿bien? Este es el momento en que Hume no simplemente está en la cuestión de, se aprueba y se aprueba. No es arbitrario esa aprobación. Tú no puedes dejar de aprobar o de desaprobar aquello que genera placer o displacer en ti o en tus congéneres con los cuales tienes una relación de simpatía que lleva a que la idea del sujeto ajeno se convierta en la impresión de tú sentir esa pasión. Cuando ves a una persona que está, y esto luego se ha comprobado neurológicamente en neuronas espejo, cuando tú estás viendo, ya lo he explicado varias veces, es el fundamento neurocientífico de la pornografía. La razón de que uno se excite viendo un acto sexual ajeno, que puede parecer algo ridículo así a priori, se debe a que uno se activa las mismas partes del cerebro que si uno lo estuviera realizando él mismo. Ese es el punto nodal del asunto. Bien. Hume dedica un apéndice de su segunda investigación, la que resume la segunda parte del tratado, a analizar el concepto de benevolencia, a demostrar que la benevolencia existe y que no es un epifenómeno del egoísmo. Bien, contra las tesis del egoísmo universal. Tesis que, por ejemplo, tienen mucho predicamento en la actualidad por parte de los llamados sociobiólogos. Dawkins, un sociobiólogo de los años 80, que sigue vivo, tiene un libro muy conocido que se llama El gen egoísta, donde dice que el altruismo es simplemente un epifenómeno del egoísmo genético. Esto es, somos altruistas porque reconocemos en otros individuos los mismos genomas que nosotros portamos, de tal forma que los animales sociales han desarrollado conductas altruistas porque benefician en última instancia a la reproducción de sus genes. Esta teoría pues fue caricaturizada por un filósofo en los años 80 diciendo: si esto fuera cierto, tan solo nos sacrificaríamos por dos hermanos que conjuntamente tienen el 100% de nuestros genes, 4 primos que conjuntamente cada uno tiene el 25% comparte el 25% de nuestros genes, 8 primos segundos y así de manera exponencial. ¿Ven? Pues pero evidentemente eso no sucede así.
Quiero decir que el egoísmo, el altruismo no se limita al ámbito, para empezar, humano, sino que somos capaces de altruismo respecto a otras especies. Y es más, esto lo constata Hume, los animales son capaces de altruismo entre sí. Esto se ha comprobado y hay evidencia empírica a cascoporro, de casos en los que un chimpancé salva a un zorro de que está a punto de ser ahogado, interespecífica, no simplemente dentro de la misma especie, ¿no? En los zoológicos hay muchos casos de este tipo que han sido estudiados. Entonces, dice Hume, sí, se ha comprobado que los animales tienen amabilidad y altruismo que no se limita simplemente a su especie, ¿cómo no la vamos a tener nosotros? Hay ciertos fenómenos, como la gratitud, la amistad, la ternura maternal, etcétera, el sacrificio por los demás, que no se pueden explicar simplemente como una forma tortuosa al egoísmo, ¿no? Tú en última instancia eres altruista o vas hasta el Congo a ayudar a los niños porque en última instancia te sienta bien, porque te sientes ¿no? reconfortado en tu ego, etcétera. Esos análisis tortuosos, dice Hume, son similares al sistema ptolomaico. Estos son explicaciones muy poco parsimoniosas. En principio, parecen la explicación más razonable. Esto es, no postular en el individuo más que un solo interés. En principio, parece ser que es más simple explicar la conducta humana a partir de solamente el interés egoísta. Es un principio científico intentar explicar el mayor conjunto de hechos a partir del menor conjunto de principios. ¿Bien? Pero, en este caso, si uno reduce el interés humano al interés egoísta, tiene que construir un sistema muy complicado de egoísmos en individuos, en terceras personas, que no se sostiene. Por decir rápidamente, la benevolencia o el altruismo no son simplemente un epifenómeno del egoísmo, genético, lo que sea, sino que tienen un estatus independiente. Y eso se muestra sobre todo en la experiencia que tenemos de aprobación moral respecto de hechos pasados, respecto de ciertos personajes históricos. Puede tener cierto sentido que, en última instancia, seamos benevolentes o tengamos cierta simpatía moral hacia individuos con los cuales somos contemporáneos, porque de ese trato se puede extraer algún tipo de beneficio para nosotros. Pero no tiene ningún sentido que sentamos benevolencia, simpatía, etcétera, hacia individuos situados en el pasado, ¿no? Y que nos sea más agradable, pues, qué sé yo, César que Bruto, el que le asesinó, ¿no? Su famoso, ¿no? Hijo. Así, por lo tanto, dice Hume, no se puede reducir la benevolencia al egoísmo. Dice, en sus palabras, la utilidad es agradable y merece nuestra aprobación. Este es un hecho observable en la práctica diaria. ¿Pero útil para qué? Para el interés de alguien, por supuesto. ¿Interés de quién? No solamente el nuestro, ya que nuestra aprobación se extiende frecuentemente más allá. Debe, por lo tanto, redundar en interés de los que se benefician del carácter o acción aprobados. Y esto, hemos de admitirlo, aunque remotos, no nos son totalmente indiferentes. Si la utilidad es una de las fuentes del sentimiento moral, y si esta utilidad no se considera siempre con referencia a uno mismo, se sigue de ello que todo lo que contribuye a la felicidad de la sociedad merece nuestra aprobación y buena voluntad. He aquí un principio que explica en gran parte el origen de la moralidad. Así, la utilidad ajena nos puede ser perfectamente agradable a nosotros, o al revés, o desagradable, por envidia o lo que sea. Pero lo que es objetivo es que no simplemente estamos mirando, bueno, en el caso de la envidia seguramente sí, ¿no? Nuestro propio interés. Lo que hay que subrayar es que Hume, esto lo está afirmando en la refundición del tratado, en la segunda investigación, es un cambio, en este texto vemos un cambio de posición respecto a lo que ha dicho en el tratado. Aquí en esta investigación aparentemente está reconociendo una benevolencia o una capacidad de simpatía que puede traspasar las fronteras interindividuales, intersociales, etcétera, ¿no? Mientras que en el tratado había dicho más o menos algo, si no opuesto, no del todo exacto, a saber que todo individuo está naturalmente orientado hacia su propio placer, de tal forma que estamos desconectados empáticamente de individuos con los que nunca hemos tenido trato. Él pone en este punto es donde él expone su famosa, hay un pasaje muy conocido aquí, el que dice Hume, si me dieran la alternativa de que murieran ahora mismo 1 millón de chinos o que me cortaran un dedo, sin lugar a dudas, elegiría que muriera 1 millón de chinos, porque con ellos no tengo ningún tipo de relación empática. Ahora bien, si me dijeran mi hermano o mi hermana o mi padre, no sé qué, pues eso sería otra historia. Lo que está aquí diciendo Hume, que es una cosa que ha sido recuperada por la llamada izquierda darwiniana, es que la moral, si se entiende esto desde un punto de vista analítico, se fundamenta sobre círculos empáticos. No tenemos la misma empatía hacia
la gente que nos es próxima que a la gente que nos es lejana. Por ese motivo, 100 muertos en Beirut no son más noticia que un muerto en Barcelona, o 10, o los que sean, ¿no? Por esta razón, porque estamos naturalmente relacionados de manera empática y simpática con personas con las que tenemos trato o podemos llegar a tenerlo, que nos son más próximas por razones lingüísticas, políticas o lo que sea. Bien, esto por ejemplo ha sido objeto de luego análisis actual por parte de Peter Singer. Peter Singer habla de los círculos de empatía, ¿no? Dice que el progreso moral consiste principalmente en que los individuos van ampliando el radio de sus círculos de empatía. En el Paleolítico, pues un individuo principalmente tenía empatía respecto de su prole o su tribu, de tal forma que cualquier otra tribu de la misma especie era un enemigo, y así, por ejemplo, esto está muy bien estudiado, por ejemplo, por todos los liberales que hablan del progreso en términos de disminución del porcentaje de asesinados en guerras. En las guerras del Paleolítico, que hay evidencia de combate entre humanos desde, vamos, hay un campo de batalla por ahí en África de chavales de 15 años que se dieron de cachiporrazos entre sí. Pues bien, en las guerras del Paleolítico, si quiero hablar en esos términos, el exterminio, cuando el vencedor se lo llevaba todo. El vencedor esclavizaba a las mujeres, sacrificaba a los varones y a los niños, exterminaba a la otra tribu. Esto es algo que se hipotetiza a partir sobre todo de la experiencia de los Yanomamo. Los Yanomamo son una tribu que están más o menos en las selvas del Orinoco, Venezuela, que dentro de su propia tribu son el paradigma del buen salvaje rusoniano, porque lo comparten todo, son colectivistas, etcétera, no tienen propiedad privada, etcétera. Pero de las pocas se tiene constancia de que las guerras que llevan entre tribus tienen la política del exterminio completo y total. Mientras que si uno viene de ese exterminio del 100%, lo que se ve es que incluso la Segunda Guerra Mundial, con sus 40 millones de muertos, en porcentaje al número de población que vivía entonces en el planeta Tierra, no supone sino, pongamos, el 2% de las personas que viven. Por decir rápidamente, en términos absolutos, la Segunda Guerra Mundial es la guerra más mortal de todas las habidas, pero en términos relativos es la menos mortal. Bueno, es interesante estudiar, aunque bueno, hay muchos casos aquí aquí habría mucho que trasegar o que estudiar, pero yo creo que se entiende por dónde vamos, ¿no? Que en general, por decirlo rápidamente, ha habido una ampliación de los círculos morales de tal forma que es mucho más sencillo, por ejemplo, que un español del 2017 que ha estado de Erasmus en Francia tenga capacidad empática respecto a los franceses que por ejemplo, mi abuelo, que era cabrero y que tiene el rollo que yo también sigo teniendo un poco, ¿no? De la francofobia, ¿no? Vamos, los franceses son unos hijos de puta, etcétera, en fin, todo este tipo de asuntos. Entonces, la clave del asunto es la siguiente: el progreso moral consiste en la ampliación del radio de empatía, ¿no? En la capacidad de empatizar con individuos de otras familias, de otras tribus, de otras ciudades, de ahí la construcción del patriotismo, del concepto de Estado, del concepto de nación, etcétera, luego con otros estados, y finalmente, dice Peter Singer, el siguiente paso, la nueva frontera moral no consiste en empatizar con otros individuos de la especie humana, sino en empatizar con individuos de otras especies. Ese es el punto que yo quisiera subrayar aquí. En política, Hume afirma que la utilidad pública es el único origen de la justicia, que la reflexión sobre las consecuencias de la virtud es la única base del mérito. Existe la necesidad, afirma Hume, de establecer una convención acordada por todos los miembros de la sociedad para lograr la estabilidad en la posesión de los bienes y procurar que cada cual disfrute pacíficamente de los frutos de su trabajo y su fortuna. Esta convención, dice Hume, no se debe entender como una promesa, sino como un compromiso, esto es, no como algo que se proyecta hacia el futuro, sino como algo que se realiza en el presente. Dice, ya que incluso las promesas surgen de las convenciones humanas, es solamente un sentido general del interés común expresado por unos miembros a otros y que les induce a normativizar su conducta con arreglo a ciertas reglas. Una vez que hemos aprobado esta convención, por ejemplo, acerca de la distribución de la renta o de la propiedad, ahí sí ya podemos hablar de justicia o injusticia en términos políticos. Hasta entonces, como mucho, hay aprobación, desaprobación, virtud y vicio. En la segunda investigación dice Hume que la paz general y el orden son los acompañantes de la justicia o de la absteniencia general de los bienes de los demás. En el tratado, bajo el título de justicia, Hume analiza principalmente todo lo que compete a la propiedad. Dice que hay 3 leyes fundamentales de la justicia relativas a la propiedad, a saber,
la posesión estable de la propiedad, su transferencia consentida y el cumplimiento de las promesas. El sentimiento de justicia, dice Hume, surge como una convención, esto lo está aquí afirmando claramente, como remedio a ciertos inconvenientes de la vida humana. Así, la injusticia es un artificio y no es algo natural. Ahora bien, aun siendo artificial es necesaria, esto es, aunque el sentido de justicia e injusticia surja del convenio, no por ello es arbitraria, sino que la justicia y la injusticia es necesaria en el trato humano a partir de determinadas posesiones de propiedad privada o pública, da igual. Lo volvemos a lo mismo, ¿no? Las leyes de la justicia no son naturales, sino más bien artificiales. Esto es, no corresponde a toda la sociedad, a toda la especie humana, sino tan solo a determinados tipos de sociedad reguladas por convenios. Dice lo siguiente Hume. Las virtudes sociales de humildad y benevolencia ejercen su influencia inmediatamente por medio de una tendencia directa del instinto que se fija principalmente en el objeto simple y promueve los afectos y que no compromete ningún esquema o sistema, ni tampoco las consecuencias que se derivan de la competencia, la imitación o el ejemplo de los demás. El caso no es el mismo cuando se trata de las virtudes sociales o de la fidelidad. Son muy útiles o, de hecho, absolutamente necesarias para el bienestar del género humano, pero los beneficios que se derivan de ellas no son consecuencia de los actos de cada individuo en particular, sino que surgen del esquema total o del sistema en el que participa la totalidad o la gran parte de la sociedad. Bien, lo que está diciendo aquí Hume es que la diferencia principal entre los valores morales y los valores políticos, o los valores éticos y los valores políticos, es que los valores éticos son útiles de manera directa para el individuo sobre el cual se ejerce, ¿no? Si tú eres benévolo con una persona, estás haciéndole un bien de manera directa a esa persona, mientras que los valores políticos, como la justicia o la fidelidad, puede que sean, no tienen por qué necesariamente ser beneficiosos para todos los individuos en todo momento, pero lo son para el conjunto de la sociedad. Aquí se plantea el problema del free rider. Individualmente, a todos nosotros, hay un incentivo en todos los... Vamos, individualmente nos es más beneficioso saltarnos las reglas que cumplirlas. Cuando hay un semáforo en rojo, pues saltárnoslo. Si estás en una pareja con monógama, pues ser infiel, etcétera, etcétera, puntualmente. Pero a largo plazo, si todo el mundo se saltara los semáforos en rojo o todo el mundo fuera infiel todo el rato, las instituciones de la seguridad vial y de las relaciones de pareja monógamas desaparecerían. Lo que está diciendo Hume es que si existen esas instituciones, no tienen por qué ser estas dos, pero cualquier otras similares, si existen estas instituciones es porque hay un compromiso a largo plazo en el que anteponemos un bien colectivo abstracto o un bien individual nuestro a futuro que el bien puntual presente. Bien, vuelvo a repetirlo. Dice, son muy útiles o de hecho absolutamente necesarias para el bienestar del género humano, pero los beneficios que se derivan de ellas no son consecuencias de los actos de cada individuo en particular. Si tú, por ejemplo, el compromiso antiespecista, ¿bien? Yo siempre he dicho que el tomarse el veganismo como una especie de sacrificio individual no tiene ningún sentido. El veganismo tiene importancia de manera agregada. Si tú dejas de comer carne, eso no afecta en nada que mañana se deje de sacrificar un ternero o no. Pero si lo haces tú junto con un conjunto importante de la población, eso termina teniendo un efecto. O ir a votar. Un voto individual no cambia unas elecciones. Pero el compromiso colectivo de ir a votar, todos los que forman parte de un partido o son seguidores del mismo, genera, de hecho, aunque tú sacrifiques 1 hora o 2 horas para ir hasta el colegio electoral, genera unos efectos objetivos, lo que sea, que gane tu partido, o que puedas montarte una fiesta, lo que sea. Bien, ese es el punto interesante que está aquí planteando Hume, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con los valores políticos o sociales genera un efecto agregado y no individual. Ese es el quid de la cuestión. Vale. Y de ahí su artificiosidad, pero no su carácter arbitrario, ¿no? Por ejemplo, si yo soy perfectamente ecologista y soy capaz de dividir el plástico, el cristal, etcétera, además reciclo, eso no sirve para nada si el resto de personas no lo hace. No sé si me explico, ¿no? Hay ciertos bienes, como por ejemplo la contaminación, o ciertos bienes o males, como la contaminación, etcétera, que son el producto agregado de actos individuales
que individualmente pueden que sean no beneficiosos para el individuo a corto plazo, pero sí a largo plazo al conjunto. Bien, más o menos se entiende por dónde estoy intentando tirar, ¿no? Bien, dice Hume, y vamos a saltar ya a la política, dice Hume que la política puede haber una ciencia en la política. ¿Bien? Dice lo siguiente en un ensayo que se titula tal cual, que la política puede ser reducida a ciencia. La fuerza de las leyes y de las formas particulares de gobierno es tan grande y tan pequeña su dependencia de los humores y temperamentos humanos que se puede extraer consecuencias casi tan generales y seguras como las que nos permite extraer la ciencia matemática. Esto lo afirma más o menos, insisto, en este texto, en el de la política puede ser reducida a ciencia, pero en la investigación, en la primera investigación, la primera investigación sigue esta línea. Dice lo siguiente: los razonamientos éticos se refieren bien a los hechos particulares o los generales. Las ciencias que tratan los hechos generales son la política, la filosofía natural, la física, la química, etc. Y las que investigan las cualidades, la causa y los efectos de una especie completa de objetos son estas. La moral y la crítica, por el contrario, no son tanto objetos de entendimiento como el gusto o del sentimiento. Bien, así estaría afirmando aquí Hume que la política podría ser sometida a explicación científica y, ¿por qué no?, tiene relación con los humores o temperamentos humanos. No obstante, no en toda su obra se mantiene esta opinión. Como ya hemos dicho, lo dice tal cual en estos dos, que la política puede ser reducida a ciencia, y en la primera investigación, pero en los diálogos sobre la religión natural dice lo contrario, a saber, que la política forma, junto con la moral y la crítica, parte de lo que está sometido al gusto, a la pasión humana. Dice en este diálogo, en el diálogo sobre la religión natural, Hume compara la política y la estética y la moral con el razonamiento teológico. Esto es, un tipo de razonamiento en el que no se llega a ninguna conclusión, sino que simplemente se está apelando a sentimientos, emociones, etc. Lo que ha dicho Hume de que la mayor parte de las religiones surgían del miedo a la muerte, por ejemplo, y de la esperanza en una vida transmundana. Pues del mismo modo, la política no sería sino la gestión de las pasiones. Esto es un poco lo que está en Spinoza, cuando Spinoza decía que las dos pasiones políticas más fuertes son la esperanza y el miedo, y que todo buen gobierno se asienta sobre el control y la manipulación de esos dos sentimientos en el conjunto de la población. ¿Bien? En el ensayo sobre algunas costumbres remarcables, dice Hume que en política hay que establecer todas las máximas generales con gran precaución, y que tanto en el mundo de la física como en el de la moral hay con frecuencia excepciones y hechos irregulares. ¿Cuáles son los principios sobre los que se basa la sociedad? A saber, ¿cuáles son los principios? Pues la justicia, en la medida en que es un valor artificioso que tiene como objetivo solventar los inconvenientes. Dice textualmente: la sociedad proporciona el remedio para los tres siguientes inconvenientes, aumenta nuestro poder por la conjunción de las fuerzas dispersas, aumenta nuestra habilidad por el reparto de funciones, disminuye nuestro peligro ante el azar y los accidentes por el apoyo mutuo que se prestan unos a otros. Es por estas tres ventajas de la fuerza, la habilidad y la seguridad por lo que la sociedad es beneficiosa. Hume repite en este pasaje más o menos lo mismo que ya hemos dicho previamente, saber que aunque la sociedad se establece por convenio, ese convenio no se debe entender como una especie de promesa a futuro, sino como un compromiso práctico que se ejercita a través de reglas en el presente. Esto es, el acuerdo es el que genera las ideas de justicia, propiedad y razón, pero ello tan solo se realiza en el presente a través de lo que Hume denomina un sentido común de interés. El ejemplo que él pone es el de dos personas que están remando juntas. El hecho de remar juntas como una especie de acuerdo o convenio de cooperación no consiste en una promesa a futuro, sino en un ejercicio práctico en el presente. Textualmente dice lo siguiente: dos hombres que remando juntos lo hacen por acuerdo o pacto, aunque nunca haya mediado entre ellos promesa alguna. Dos hombres reman juntos y lo hacen por acuerdo o pacto, aunque nunca haya mediado entre ellos promesa alguna. De igual manera, se establecen los idiomas gradualmente por convenciones humanas sin que tampoco exista promesa alguna. Esto es, nunca hemos afirmado de manera explícita que nos atenemos al compromiso de hablar el castellano,
pero no obstante, el castellano, como ente artificial, es un ente fruto del convenio de aceptar determinadas palabras, no otras. Ciertos, pues ahora se ha aceptado, evidentemente, el infinitivo como imperativo, ¿no? Correr, saltar, todo esto que antes era algo considerado ilegítimo por la RAE hasta ahora, ¿no? Pues bien, esto, que cumplamos o dejemos de cumplir estas reglas, no tiene que ver con una promesa a futuro, sino simplemente, ni tampoco con que explícitamente hayamos formulado nuestro acuerdo con estas reglas, sino que las estemos ejercitando en el presente. Si el día de mañana a todos los españoles les vuelve a dar la neura de no utilizar el infinitivo como imperativo, pues dejará de estar aceptado como tal en la RAE. ¿Qué hay antes de la sociedad política? Recordáis que para Hobbes, para Locke y para Rousseau, al que no hemos podido explicar, antes de la sociedad política está el estado natural. Pues bien, para Hume no existe el estado natural, sino que antes de la sociedad política está como mucho la familia. Aunque, como recordáis, en Locke el estado político surge a partir de la propiedad privada dentro de la familia. La familia, por su parte, surge del deseo natural entre los dos sexos de unirse y permanecer juntos, comprometidos con la preocupación común hacia la progenie. Dice lo siguiente Hume: en muy poco tiempo, la costumbre y los hábitos, actuando sobre los tiernos espíritus de los niños, les hacen sensibles a las ventajas que pueden sacar de la sociedad, al mismo tiempo que los forma gradualmente para ella, limando y dulcificando las asperezas y los afectos que impide su coalición. La familia, por lo tanto, dice Hume, más en concreto, el apetito sexual entre ambos sexos, constituye el principio general de la sociedad humana. El estado de naturaleza, por lo tanto, es una ficción. Todos los hombres han estado en sociedad, en primera instancia en la familia y luego posteriormente bajo el Estado. Textualmente dice lo siguiente Hume: es profundamente imposible para los hombres permanecer mucho tiempo en el estado salvaje anterior a la sociedad, pero que también este estado puede considerarse con justicia como social. Esto, sin embargo, solo puede estorbar que los filósofos puedan, si así lo desean, extender su razonamiento al supuesto estado de naturaleza, siempre que reconozcan el que es una mera ficción filosófica que no tuvo nunca y que no puede tener realidad alguna. Este estado de naturaleza es, por lo tanto, y así hay que considerarlo, una mera ficción. ¿Bien? Como hemos dicho, la función principal del gobierno consiste en impartir justicia. Es precisamente del convenio mediante el cual se constituye el gobierno, gracias al cual surgen los sentimientos o valores artificiales de la justicia. Pero el gobierno no solamente tiene como objetivo repartir bienes, o sea, ofrecer justicia retributiva y distributiva, sino que también el gobierno coordina intereses particulares hacia fines comunes. Ahora bien, Hume acepta, y esto es un poco la base de luego el anarquismo del siglo XIX, la posibilidad de una sociedad política sin gobierno, sin jerarquía. Esto es una sociedad anárquica o ácrata. El tratado dice expresamente que puede haber una sociedad de este tipo. Textualmente dice lo siguiente: el estado de sociedad sin gobierno es uno de los más naturales de los hombres y es el que subsiste con la conjunción de muchas familias y mucho después de la primera generación. Nada, sino el aumento de las riquezas y las posesiones, pudo obligar a los hombres a abandonarlo. De hecho, pone el ejemplo, como ya había hecho previamente Berkeley y demás, de de las sociedades ácratas o sin gobierno aparente en América, por los amerindios, donde, dado que no existe propiedad privada o grandes concentraciones de riqueza, no es necesario un gobierno que establezca las formas legítimas e ilegítimas de posesión, distribución y acuerdo en relación a esa propiedad. ¿Ves? Los primeros rudimentos del gobierno, dice Hume, se pueden encontrar en esas tribus, en las tribus americanas, bajo la forma de la autoridad que gozan los capitanes y jefezuelos durante las campañas bélicas. Dice textualmente lo siguiente: creo que los primeros rudimentos del gobierno no surgieron de las guerras entre hombres de una misma sociedad, sino entre componentes de sociedades diferentes. Lo que está diciendo Hume básicamente es que la tesis de Hobbes de que el Estado se sostiene por el miedo a nuestros conciudadanos no es cierta. El Estado no surge del miedo entre los diversos individuos que componen una sociedad, sino del miedo a los individuos que componen otras sociedades, y que es del conflicto entre diversas sociedades, de la guerra en última instancia, de la que surge el Estado. Esto es, el Estado tiene una función eminentemente militar, que es defendernos de otras sociedades y atacarlas. Una función teleológica, que no simplemente consiste en preservar nuestras propiedades y distribuirlas adecuadamente conforme a una serie de normas, sino ordenar la sociedad hacia el fin de la defensa.
Esto es la base de la llamada teoría predatoria del Estado, que está en Tom Paine. A saber, el Estado surge no de un acuerdo, ni mucho menos, sino del conflicto entre diversas tribus que se organizan militarmente y que van reafirmando su posesión territorial, como hacen los chimpancés o los osos panda, sobre otros miembros de la misma especie. Así de sencillo. Dice Hume lo siguiente en el ensayo sobre el contrato original. El jefezuelo que había conseguido su influencia durante la época de guerra gobernaba más por la persuasión que por las órdenes, y hasta que no pudo emplear la fuerza para reducir a los refractarios y desobedientes, apenas puede decirse que se hubiera alcanzado un estadio de gobierno civil. Esto es, el estadio del gobierno civil se establece en el momento en que el jefezuelo, que tiene funciones insisto, defensa de la sociedad respecto de otras, utiliza esa misma fuerza para reprimir internamente a los miembros de su sociedad. Esto es, por decirlo rápidamente, el ejército no es una policía exterior. La policía es un ejército del interior. Ese es el quid de la cuestión. ¿Bien? Es evidente que no se dio un acuerdo o pacto expreso para llegar a la sumisión general, lo que constituye una idea muy por encima de la comprensión de los salvajes, y cada vez que el jefezuelo... es evidente que no se dio un acuerdo o pacto expreso para llegar a la sumisión general, lo que constituye una idea muy por encima de la comprensión de los salvajes. Y cada vez que el jefezuelo ejercía su autoridad, se debía sin duda a las exigencias de un caso particular. La comprobación de la utilidad se derivaba de esos actos de autoridad... La comprobación de la utilidad que se derivaba de esos actos de autoridad los hacía convertirse en cada vez más frecuentes, y su frecuencia producía una aquiescencia habitual y, si prefiere, voluntaria de la gente. Así, lejos, insisto, de haber surgido el gobierno de la aquiescencia general o del consentimiento, surge más bien de la imposición por la fuerza. Esto es de la fuerza que tiene el jefezuelo adquirida de sucesivos actos de defensa militar. Dice Hume, casi todos los gobiernos que existen en la actualidad o que se recuerdan en la historia han sido formados bien por la usurpación o por la conquista, o por ambas cosas a la vez, sin pretender un consentimiento o sometimiento voluntario del pueblo. La faz de la tierra cambia continuamente por la conversión de pequeños reinos en grandes imperios, por la disolución de grandes imperios en pequeños reinos, por la implantación de colonias, por la migración de las tribus. ¿Existe algo en todas estas manifestaciones que no sea la fuerza y la violencia? ¿Dónde están el acuerdo mutuo o la voluntad de la asociación de los que tanto se hablaban? Pues en ningún lado. La verdadera razón del deber de obediencia no estriba en el consentimiento, sino en el interés. Esto es, en el beneficio que uno extrae de la servidumbre voluntaria. El beneficio que uno extrae de someterse a la autoridad militar o policial consiste principalmente en la seguridad y protección que deducimos de esa autoridad. ¿Bien? Esto es, de la seguridad y de la protección que gozamos dentro de una sociedad política que nunca llegaremos a conocer en un estado permanente de absoluta libertad e independencia. Los gobiernos no son absolutamente inútiles, porque si no, nunca hubieran llegado a existir. La sola base del deber, de la obediencia, insisto, es la ventaja que nos proporciona a nosotros. Así dice lo siguiente Hume: si se me pregunta la razón de la obediencia a la que nos vemos obligados con respecto al gobierno, contestaré prontamente que de otro modo no podría subsistir la sociedad. Y esta respuesta es clara y comprensible para todo el mundo. Como el interés es la justificación del gobierno, no puede existir el uno sin el otro. Y siempre que el magistrado civil lleve su opresión a un extremo que resulte intolerable, desde ese momento no estamos obligados a someternos a su autoridad. Al cesar la causa, debe cesar también el efecto. En este punto entra Hume en las fuentes de la legitimidad política. Son principalmente dos: la posesión prolongada del poder, esto es, la fuente en última instancia de la legitimidad, tal y como se da en los estados constituidos, consiste básicamente en que ha habido mucho tiempo en el que una determinada casa, familia, forma de gobierno ha estado establecida sobre un determinado territorio. A pesar de que, en última instancia, en el origen, tan solo haya usurpaciones o guerras de invasión. Bien. La segunda fuente de autoridad pública, junto con la tradición, podríamos decir, la posesión prolongada de ese poder, es
el hecho mismo de tener el poder. Dice, el derecho a la autoridad no es más que la constante posesión de la autoridad, mantenida por las leyes de la sociedad y el interés de los hombres. Junto con esa segunda fuente de autoridad, tenemos una tercera que es el derecho de conquista. Como cuarta y quinta se pueden incluir, dice Hume, la sucesión, las leyes positivas, siempre que la legislación establezca una cierta forma de gobierno. Así, afirma Hume, no tiene ningún sentido lo que hace Locke, que es decir, que el gobierno absoluto, la monarquía absoluta, es una forma de gobierno ilegítima, porque de hecho, por muy ilegítima que esté diciendo Hume que sea, existe. Esto es, se da y tiene la quiescencia general de los súbditos de ese pueblo. Con lo cual, no tiene ningún sentido plantearse si los títulos de un determinado rey son legítimos o no a cierto trono. Es el propio rey el que, una vez que tiene el poder, se legitima a sí mismo y a sus antecesores. Dice Hume de una manera muy irónica, los príncipes adquieren a menudo el derecho de sus sucesores al mismo tiempo que sus antepasados. Esto es, en el momento en que llega una determinada casa real, como la de los Orange o lo que sea, a tomar el poder, en este caso de Gran Bretaña, se justifica no solamente a sus descendientes, sino a sus antepasados. Bien, pues vamos a terminar aquí en casa lo que faltó por explicar sobre los filósofos poshumeanos del siglo XVIII, especialmente Adam Smith y los miembros de la escuela del sentido común. Adam Smith es un autor bastante polémico en la interpretación contemporánea de su pensamiento, en la medida en que política y económicamente pasa por ser liberal, aunque ha habido intentos de reinterpretación republicana de su obra, como la realizada por David Casasas, secretario de la revista socialista y republicana española, Sin Permiso. Bueno, es importante hacer una puntualización sobre el término economía política, que para un aristotélico era una contradictio in adjecto, dado que la política se refiere al ámbito de lo público, de la polis, de la ciudad-estado, mientras que la economía sería la ley de la casa, el oikos nomos, aquello que compete a la gestión por parte de un pater familias del patrimonio privado. Bien, de tal forma que economía política, que es un término que surge pues más o menos en la época moderna, se refiere a esa situación particular de la que goza el rey, que puede administrar lo que es público, a saber, el Estado, de manera privada, como si fuera patrimonio. Así, la economía política, básicamente, en el siglo XVI, significa la gestión del patrimonio real como de acuerdo con una serie de criterios más o menos de bienestar común. Bien, cómo mantener, preservar y aumentar la riqueza de una nación o de varias naciones dependientes de una monarquía. Bien, el libro de Adam Smith, que pasa a la historia por ser el padre de la economía política, cosa que nosotros hemos desmentido cuando hablamos de la filosofía española del siglo de oro, muy señaladamente la obra de Azpilcueta, Tomás de Mercado y todo lo que es la Escuela de Salamanca, Joan de Lugo y compañía. Eh, Se titula esta obra de Adam Smith, que muchos consideran que es el comienzo de la economía política, aunque en realidad no es tal cosa, La riqueza de las naciones. Bien, en esa obra es una obra muy señalada en términos de la historia de las ideas políticas, porque en ella se acuña por primera vez como sustantivo y no solamente como adjetivo el término liberal. Hasta entonces, en el castellano y la mayor parte de las lenguas derivadas del latín, el término liberal se utilizaba como un adjetivo para referirse a aquellas personas que son magnánimas, más dadas a compartir que a retener. Así se habla bueno, de la liberalidad como, bueno, como permisividad, podríamos decir también. Bien, en Adam Smith el término liberal empieza a adquirir un poco el sentido sustantivo y político que ya será absolutamente indudable en las Cortes de Cádiz, ¿no? Donde se asienta el término liberal para referirse no solamente a una determinada orientación política, sino también a un determinado partido o facción dentro de una asamblea con pretensiones legislativas o constituyentes. Bien, la clave de la riqueza de las naciones en términos filosóficos, engarzando con lo dicho en la clase sobre la ilustración la ilustración francesa, consiste en la crítica de los fisiócratas, Turgot, Quesnay, compañía, diciendo que la riqueza de las naciones no estriba tanto en el producto interior neto, la agricultura, la ganadería, todo lo que tiene que ver con las materias primas, sino más bien con el conjunto de bienes y servicios producidos o derivados del trabajo. En Adam Smith nos encontramos con una teoría objetiva del valor,
que luego será asumida por Ricardo y que, por así decir, marca la línea de puntos discontinua que lleva desde Locke hasta Marx, ¿no? La idea de que, en última instancia, el fruto del valor de los bienes deriva de la cantidad abstracta, cuantitativamente objetiva, del trabajo encarnada en esos bienes o en esos servicios. Bien, no vamos a entrar tanto en el desarrollo de esta obra, de La riqueza de las naciones, que es una obra, insisto, más bien de economía política, y cuanto en las lecciones que dio Adam Smith en Glasgow, que se dividían en cuatro partes, ¿no? Clases de teología natural, de ética, referida principalmente a la justicia, y las instituciones políticas como las finanzas y el comercio. Según Adam Smith, estas dos últimas disciplinas, las finanzas y el comercio, se fundan más bien en la conveniencia que en el principio de justicia. Esto es, no se basan tanto en aquello que merecen los individuos dependiendo de sus capacidades y necesidades, cuanto a aquello que es conveniente en vistas a aumentar la riqueza y el poder de un Estado. De nuevo volvemos a lo mismo, la economía política no es una disciplina que se considere normativa o que tenga el mismo estatus que el derecho, sino que se encuentra, digamos, dentro del ámbito de lo conveniente, de lo prudencial, para un rey que debe gestionar su patrimonio de la forma más inteligente posible, para acrecentar su riqueza, su poder y de manera oblicua también la riqueza y el poder de su nación. Bien, dentro de estas clases, de estos cuatro tipos de clases que él daba en Glasgow, nos interesa sobre todo las dedicadas al ámbito de la ética, donde Adam Smith es el formulador de una teoría interesante de los orígenes de la moral. Dice Smith, intenta explicar la simpatía, que como recordáis era una de las cuestiones centrales en la ética humeana, a partir de la imaginación. Dice lo siguiente: como no tenemos ninguna experiencia inmediata de lo que sienten otros hombres, no podemos formar ninguna idea acerca del modo en que están afectados, sino concibiendo lo que sentiríamos nosotros mismos en una situación parecida. Aquí lo que está intentando hacer Adam Smith es detallar un poco más el principio de simpatía expuesto por David Hume, que, si recordáis, consistía en el tránsito de una idea, la idea de un sujeto ajeno, a una impresión, que es la impresión que genera en nosotros mismos las pasiones ajenas. Bien, pues dice Adam Smith, abundando en esta idea de que la fuente de toda moral consiste en la simpatía o la compasión, que los sentimientos solidarios nos colocan de manera imaginaria en la situación del sujeto que estamos percibiendo, con el que nos estamos solidarizando, simpatizando. La simpatía, por lo tanto, no se dirige tanto hacia una pasión determinada cuanto hacia una situación. Podemos decir que Adam Smith es el sistematizador filosófico de la idea de que la ética consiste en ponerse en el lugar del otro, no en la pasión del otro, sino en el lugar del otro. Es la situación la que provoca en nosotros un determinado estado anímico, y no la pasión, porque la pasión no la podemos ver, pero sí la situación objetiva expresada a través de gestos, expresiones lingüísticas, manifestaciones de todo tipo. Bien. Así no es necesario postular un sentido moral, como postularán algunos autores, más o menos deudores de Joseph Butler, el obispo Butler, sino que la moral consiste principalmente en la expresión de aprobación o desaprobación moral. Esto es, aprobar determinadas pasiones consiste en observar que en circunstancias similares nosotros mismos también las sufriríamos. En eso consiste principalmente la aprobación y la desaprobación moral, en la concordancia o no de nuestras pasiones con las ajenas en ciertas circunstancias. Así, los términos más habituales en la ética de Adam Smith son los de adecuación, propiedad o proporción. Dirá Adam Smith que lo siguiente: en la adecuación o inadecuación, en la proporción o desproporción que el afecto parece guardar con la causa o objeto que lo provoca, radica la propiedad o impropiedad, la decencia o torpeza de la acción consiguiente. Así, el criterio en última instancia de valoración de las acciones morales consiste en el grado de propiedad, como he dicho, de adecuación con el que del efecto, de la respuesta que damos a esas pasiones, ¿bien?
Dice también más adelante Adam Smith, en el carácter beneficioso o dañino de los efectos a que tiende el afecto o que éste tiende a producir, radica el mérito de mérito de la acción, las cualidades por las que puede exigir un premio o por las que se reserva una sanción. Aparentemente, vemos aquí que Adam Smith está intentando compatibilizar una teoría puramente subjetiva del origen de la moral, ¿no? La moral que surge básicamente de la empatía o la simpatía con los otros, con un criterio más o menos objetivo del valor moral, ¿bien? Que consiste, como está intentando decir, en el carácter beneficioso o dañino. Aparentemente Adam Smith está siguiendo la misma vía que de Hume, que consiste en remitir la fuente de la moral a las pasiones individuales y su valor, en última instancia, su criterio de valoración normativo a la utilidad derivada para uno o para otros. Pero, sin embargo, Adam Smith subrayará que la utilidad es algo secundario, que lo importante no es tanto que de esas acciones suscitadas por la compasión se derive una utilidad personal o o colectiva, sino que la clave de la moralidad consiste principalmente en ponerse en el lugar del otro. Dice lo siguiente Adam Smith. Sin embargo, en primer término, aprobamos el juicio de otro hombre no como útil, sino como justo, como exacto, como conforme a la verdad y a la realidad. Y es evidente que le atribuimos tales cualidades no por otra razón, sino porque encontramos que coincide con nuestras opiniones. Esto es, que, por así decir, que nuestra opinión no está supeditada a la utilidad, sino que es el criterio último de valoración moral. Continúa diciendo, el gusto del mismo modo experimenta nuestra aprobación no en cuanto útil, sino en cuanto acertado, delicado, conveniente del modo preciso a su objeto. Aquí vuelve a establecer el paralelismo habitual en todos los filósofos británicos entre la estética y la ética. Tanto la estética como la ética no se basan en aquello que es útil, sino que en aquello que es concordante o que simplemente aprobamos porque es conforme a nuestras opiniones, a nuestros gustos, etc. La idea, dice Adam Smith, de la utilidad de las cualidades es posterior y no la primera que las propone a nuestra aprobación. La utilidad, por así decir, podríamos decir que es una racionalización a posteriori de la concordancia de nuestra opinión o de la pasión que sufrimos en una determinada circunstancia con lo que observamos en otros o en otras obras, ¿bien? En otras personas o en otras obras. Así, los juicios morales versan no tanto acerca de las consecuencias de la acción o de la pasión, cuanto de los caracteres que experimentan esas pasiones o que son los receptores de esas acciones. Bien, así, insisto que para Adam Smith los juicios morales en primera instancia versan sobre la personalidad, sobre el carácter de los individuos y su conducta. La clave de la socialización o de la moral de los individuos consiste principalmente en el proceso de ponerse en el lugar del otro de manera reiterada. Bien, así dice Adam Smith que empezamos a preocuparnos por conocer cómo nosotros mismos nos hacemos acreedores de la alabanza o de la recriminación ajena. Y en la medida en que empezamos a examinar nuestra conducta desde el punto de vista ajeno, empezamos a modularla de tal forma que cada individuo se divide en dos personas, la primera que es el espectador de las acciones y la segunda que es el actor, la persona que probablemente llamo yo mismo y de cuya conducta, bajo el carácter de espectador, estoy intentando formar una opinión. Así, por decirlo rápidamente, la forma en la que estas pasiones tienen carácter normativo consiste principalmente en el procedimiento mediante el cual nosotros nos ponemos en el lugar ajeno y empezamos a juzgarnos a nosotros mismos como si fuéramos otra persona. ¿Existe, por lo tanto, algún tipo de estándar intersubjetivo de valor moral? Sí, el ofrecido por un espectador imparcial. La idea o lo ideal del espectador imparcial que Adam Smith extrae como una especie de límite. Como límite de ponerse en el lugar del otro. Formamos de modo gradual e insensible para nosotros reglas generales acerca de lo que es justo e injusto, dice Adam Smith, fundadas en la experiencia de actos particulares. No existe algo así como valores absolutos de la moral, sino tan solo actos particulares de aprobación o desaprobación. Es mediante la reiterada aprobación o desaprobación de determinados actos cómo vamos extrayendo determinadas reglas de conducta que tienen un carácter normativo para nosotros en la medida en que somos capaces de ponernos en el lugar ajeno. Bien, actuamos conforme a lo que creemos que va a ser aprobado o desaprobado por los demás. Esa es la clave del asunto. Así, esas reglas son las únicas fuentes o principios o guías para la acción moral, las únicas que pueden dirigir las acciones de la humanidad. No obstante, dice Adam Smith, se observa que la mayor parte de los pueblos han elevado esas reglas, que son reglas puramente subjetivas, a un carácter trascendente. Esto es, que han atribuido a Dios
estas reglas como una suerte de leyes o mandatos imperativos, cuando se trata, insisto, de puras predicciones a futuro acerca de lo que va a ser aprobado o desaprobado por otras personas en determinadas circunstancias. Bien, Adam Smith, que evidentemente era ateísta y creía en la existencia de Dios, llega por tanto a la conclusión de que de manera inductiva, a través de la reiterada aprobación y desaprobación de determinados actos, la humanidad viene a concordar con ciertos imperativos dados por Dios. Es un poco difícil ver cómo armonizar o compatibilizar estas dos posiciones, pero básicamente él afirma esto, que la conciencia articulada a través de la, insisto, reiterada aprobación o desaprobación de determinados actos, es el vicegerente de Dios. La idea del espectador imparcial funciona como, bueno, como vicario de Dios en el ámbito de la moral. Ahora bien, para Adam Smith puntualiza que las reglas generales de casi todas las virtudes son imprecisas y laxas. Esto es que admiten muchísimas excepciones y requieren tantas modificaciones que en gran medida es imposible determinar enteramente si nuestra conducta está conforme a ellas. Esto es, en la medida en que la aprobación y desaprobación no se dirige a actos concretos, sino a circunstancias, y las circunstancias son mudables, no podemos determinar con precisión si nuestro caso moral concreto cae dentro de una regla u otra. Y de tal forma que hay muchos atenuantes, situaciones excusables para la acción. Hay evidentemente excepciones a esta laxitud de las reglas morales, a saber, la justicia. Las leyes de la justicia, que tienen que ver, insisto, principalmente con la distribución y los títulos legítimos de propiedad, no son para nada laxos, sino que, en buena medida, porque están articulados políticamente a través del Estado, tienen un carácter bastante firme y preciso. Bien, una vez explicado la filosofía de Adam Smith, podemos entrar en el gran padre de la escuela del sentido común británica, a saber, Richard Price. Richard Price, hijo de un pastor no conformista, también el mismo pastor, publicó sermones y también escribió sobre materias financieras y políticas. Mantuvo una polémica, una controversia con Priestley, en la que defendió el libre arbitrio y la inmaterialidad del alma, pero sobre todo se le conoce por su doctrina del sentido común, contraria o en parte puntualizadora de ciertas tesis de David Hume. Dice lo siguiente Richard Price: hay sin duda algunas acciones que son aprobadas en último término y de cuya aprobación no puede darse ninguna razón, como hay algunos fines que se desean en último término y de cuya elección tampoco puede darse ninguna razón. La fuente en última instancia de esa aprobación o desaprobación no consiste ni en la utilidad ni en el ponerse en el lugar del otro, tal y como decían Hume y Adam Smith respectivamente, sino en el sentido común. Hay un sentido común que es común a todos los hombres, sobre el cual se basa esa aprobación o desaprobación generalizada de determinadas acciones, conductas, circunstancias. Ahora bien, hay ese sentido común no es arbitrario, sino que se somete a ciertos requisitos o condiciones. Por ejemplo, que no es posible percibir mérito allí donde no hay responsabilidad. Esto es, percibir el mérito, dice Price, siguiendo a Joseph Butler, consiste en percibir que una acción concreta es justa y que debe ser recompensada. Esto es, las acciones meritorias no solamente deben ser el resultado accidental de una acción, sino el resultado intencionado de esa acción. Bien, no puede ser objeto de mérito o de recompensa o de responsabilidad aquello que no ha sido intencionado. Bien, así. Salvo aquello que tiene rectitud formal, esto es aquello que verdaderamente ha sido hecho por mor del deber y no simplemente conforme al deber, es aquello que puede ser objeto de aprobación o desaprobación, esto es que puede ser objeto de consideración meritoria o no. El carácter obligatorio de una acción, según Richard Price, consiste principalmente en su carácter recto o meritorio. Es sin tener en cuenta las cuestiones del castigo o el premio que se va a dar a esa acción virtuosa o recta. El hombre, en tanto que ser racional, debe, al menos en principio, actuar conforme
actuar simplemente conforme a esos dictados de la razón y no a los del instinto o de la pasión. Como se puede ver aquí en Richard Price están in nuce buena parte de los temas que luego va a desarrollar Kant, principalmente el carácter normativo o de los dictados de la razón práctica que fuerzan o que fuerzan a la voluntad en una determinada dirección y la cuestión de que, digamos, la acción bondadosa, buena, se debe realizar por sí misma y no de manera dependiendo del mérito que uno vaya a obtener de ella. Una visión, insisto, deontológica y no consecuencialista de la acción moral, si se quiere hablar en términos más técnicos. Dice lo siguiente Richard Price: la naturaleza intelectual es su propia ley. Tiene en sí misma un impulso y guía de acción que no puede contener ni rechazar. La rectitud es un fin en sí misma y un fin último, superior a todos los demás, que los dirige, orienta y limita y cuya existencia e influencia no dependen de ningún arbitrio. Actuar por afección a ella es actuar con discernimiento, convicción y conocimiento. Pero actuar por instinto es tanto como actuar en la oscuridad y seguir a un guía ciego. El instinto impulsa y precipita, la razón ordena. Estos son temas que, insisto, están en Kant. Un agente tan solo puede ser llamado virtuoso en la medida en que obra conforme a una conciencia de la rectitud, esto es, considerando lo recto como su norma y como su finalidad. La virtud misma, dice Richard Price, constituye el objeto del principal placer de todo hombre virtuoso, el ejercicio de la misma, su principal deleite, y que la conciencia de ella le proporciona el más alto gozo. Estos son temas que provienen prácticamente de la filosofía estoica, pasando por Spinoza, ¿no? El ejercicio de la virtud es su principal recompensa y no requiere de trasmundos donde los virtuosos sean felices por compensación de la infelicidad en el mundo, en el cismundo, ¿no? Pero una vez explicada la filosofía de Richard Price, podemos entrar en la de su discípulo Reid, quien fue el que dotó de carácter polémico a la escuela del sentido común, que, como hemos visto, en el ámbito de la moral, aparentemente tan solo desarrolla ciertas tesis que estaban in nuce en David Hume. Pues bien, Wright es el que le dota de carácter polémico a la escuela del sentido común, sobre todo atacando no tanto a la moral o a la teoría de la filosofía práctica de Hume, cuanto a la epistemología y la teoría del conocimiento. Según Wright, la filosofía de Hume constituye un sistema escéptico que no deja intacto ningún fundamento para creer en ninguna cosa más bien que su contraria. Esto es, dice Wright que de hecho la filosofía de Hume es una reductio ad absurdum, tanto del escepticismo como del empirismo. La dificultad, la raíz de la dificultad del empirismo estriba, según Wright, en la llamada teoría de las ideas, esto es, en el sentido equívoco con el que los empiristas se refieren al objeto del conocimiento y también de la intelección. En Wright distingue varios sentidos de la palabra idea, dice lo siguiente: en el sentido vulgar del término, tener una idea de algo es concebirlo, tener una idea distinta es concebirlo de un modo distinto, no tener ninguna idea de algo es tanto como no concebirlo en absoluto. Cuando tomamos la palabra idea en su acepción común, ningún hombre puede dudar de que tiene ideas. Bien, ahora bien, junto con este sentido vulgar o mundano, la palabra idea también tiene un sentido filosófico y en ese caso no designa tanto un acto de mente cuanto aquello que llamamos pensamiento o concepción, sino más bien el objeto de ese pensamiento. Bien, los empiristas habrían confundido estos dos sentidos del término idea, equiparando el objeto de la mente con los actos de la mente, de tal forma que habrían reducido el conjunto de la experiencia tanto sensible como intelectiva a estas ideas, de tal forma que estaban conducidos de manera necesaria al solipsismo, esto es, a la negación de principios o de entidades como la sustancia, la causalidad, el propio sujeto, etcétera, etcétera. El argumento o la posición de Wright es muy sencilla: saber, las ideas no son los objetos primarios de la experiencia, si se toman en este sentido ambiguo del término, sino que las ideas se extraen a partir del análisis de una experiencia que tiene un carácter holista. Esto es, la experiencia no se compone de ideas simples, obtenidas a través de diversos sentidos, sino que es una especie de totalidad empírica a través de cuyo análisis podemos extraer ya así ideas simples. Esto es la experiencia como totalidad compleja en la que bueno, es el punto de partida a partir del cual podemos realizar un análisis ya de las ideas simples que componen esa experiencia.
Así, en lugar de decir, como dicen los empiristas, que la experiencia, la opinión, el conocimiento se obtiene asociando y comparando aprehensiones simples, debemos decir que a la inversa. Esto es, que la aprehensión simple surge de la opinión, del conocimiento, analizando un juicio natural y primario donde el concepto de exterioridad y de objeto externo a la mente se da como algo necesario. Dice lo siguiente Wright: cada una de las operaciones de los sentidos implica en su misma naturaleza juicio o creencia no menos que aprehensión simple. Cuando percibo un árbol que está ante mí, mi facultad de ver me da no solo una noción o aprehensión simple del árbol, sino una creencia en su existencia, en su forma, distancia o magnitud. Y este juicio o creencia no se obtiene mediante la comparación de ideas, sino que está incluido en la naturaleza misma de la percepción. Estos juicios naturales y originales, dice Wright, se forman, por lo tanto, forman parte, por lo tanto, de lo que la naturaleza ha dado al entendimiento humano. Constituyen ese sentido común de la humanidad, que es lo contrario de lo que algunos consideran los primeros principios del entendimiento. ¿Qué es el sentido común para Wright? Pues es una forma de razón muy extendida, la única que tienen la mayor parte de los seres humanos. Dice lo siguiente Wright: adscribimos a la razón dos cometidos o niveles. El primero consiste en juzgar de las cosas que son evidentes por sí mismas, el segundo en extraer consecuencias que no son evidentes por sí mismas de las cosas que lo son. El primero de ellos es la provincia, la única provincia del sentido común. Esto es el sentido común, consiste en la forma de razón que juzga a partir de las cosas que son evidentes en sí mismas. Este sentido común no tiene un carácter puramente intelectual, sino que estas cosas que son evidentes por sí mismas también se dan en el ámbito del práctico. El mismo grado de entendimiento que hace el hombre capaz de actuar con prudencia común en los asuntos de la vida, en los asuntos vitales, es el mismo que es capaz de hacerle descubrir aquello que es verdadero o falso en los asuntos que son evidentes por sí mismos desde un punto de vista teórico. Reid distingue varios tipos de verdades que entran dentro de este llamado sentido común. Aquellas que son necesarias, verdades necesarias, cuyas opuestas son imposibles, y verdades contingentes cuyas opuestas son posibles. Aquí estamos en una distinción ya canónica que viene desde Leibniz pasando por Hume, ¿no? La distinción entre verdades de hecho, verdades de razón, o en la terminología de Hume, cuestiones de hecho, ideas, relaciones entre ideas. Cada uno de estos conjuntos parte de una serie de primeros principios. Por ejemplo, entre los primeros principios de las verdades necesarias nos encontramos con los axiomas lógicos, por ejemplo, que toda proposición es verdad o falsa, el principio de tercio excluso, el principio de no contradicción, etcétera, el principio de identidad, los axiomas matemáticos y los primeros principios de la moral y la metafísica. Unos primeros principios morales, que para Reid es una verdad necesaria, esto es cuyo opuesto es imposible, es el siguiente: ningún hombre debe ser culpado por lo que no está en su mano evitar. Entre los primeros principios metafísicos podemos establecer una clasificación tripartita, o digamos, pues podemos sobre todo discriminar tres principios. El primero es el siguiente: las cualidades que percibimos mediante nuestros sentidos deben tener un sujeto que llamamos cuerpo, y que los pensamientos que estamos conscientes de tener deben tener un sujeto que llamamos mente. O sea, el primer principio metafísico, según Reid, consiste en la existencia del sujeto y del objeto de la impresión sensible y del sujeto del conocimiento. El segundo principio metafísico, según Reid, dice lo siguiente: lo que comienza a existir debe tener una causa que lo produce. Es el principio que, según Hume, no había sido demostrado por nadie y que conducía a una especie de circularidad en la demostración, una petición de principio. El tercer principio, según Reid, consiste en lo siguiente: a partir de las marcas o señales del mismo en el efecto, puede inferirse el designio de inteligencia en la causa. Esto es aquí lo que está intentando Reid convertir en primer principio del sentido común, es la idea de teleología o causa final, que será esencial para la demostración de existencia de Dios, como el relojero que ha construido un reloj. Entre los primeros principios de verdades contingentes nos encontramos con algunos como el siguiente: las cosas que recuerdo distintamente sucedieron realmente. Este es un intento de fundamentación de la memoria que había sido una facultad criticada o cuestionada por Descartes. El siguiente también: las cosas que percibimos distintamente mediante nuestros sentidos existen realmente y son las que percibimos que son. Este es un intento de solventar el solipsismo empirista. También se encuentra esta verdad contingente, contingente, pero no obstante basada en un primer principio: las facultades por medio de las cuales distinguimos la verdad del error no son falaces.
y en el ámbito de los fenómenos de la naturaleza lo que va a ser será igual a lo que ha sido en circunstancias semejantes. Este último, como recordamos, es el principio de homogeneidad que para Hume era fruto simplemente del hábito, la costumbre. También tenemos, según Reid, esto es otro principio del sentido común, algún tipo de poder sobre nuestras acciones y sobre las decisiones de nuestra voluntad. Y hay inteligencia en nuestros semejantes. Así que dentro, digamos, de los primeros principios de las verdades contingentes se encuentran también aquellos que son relativos a la moral y a la existencia de las mentes ajenas. La moral entendida como la facultad de realizar determinadas acciones de manera consciente y voluntaria mediante el ejercicio de la voluntad, en este caso, ¿no? Pues bien, como vemos, aquí Reid ha postulado la existencia de una pluralidad de primeros principios de sentido común ante la objeción de un relativista que diga que el sentido común es el menos común de los sentidos. Reid replica lo siguiente: la evidencia de los axiomas matemáticos no se hace patente a los hombres hasta que estos llegan a un cierto nivel de madurez del entendimiento. Antes de que un muchacho pueda percibir la evidencia del axioma matemático según el cual cantidades iguales sumadas a otras cantidades iguales dan sumas iguales, es preciso que se haya formado la idea general de cantidad, de más, menos e igual, de suma y diferencia, y que esté acostumbrado a juzgar acerca de estas relaciones en la vida común. Del mismo modo, nuestro juicio moral o conciencia se hace cada vez más maduro a partir de una semilla imperceptible plantada por nuestro Creador. Aquí lo que está intentando Reid es fundamentar su doctrina al sentido común sin caer en una teoría de las ideas innatas que ya había sido criticada por Locke. A pesar de ser el gran paladín de la teoría del sentido común, Reid acepta verdades que aparentemente van en contra de ese sentido común. Por ejemplo, la idea de que los colores no están tanto en el objeto cuanto en el sujeto. Esto es, que los colores son el fruto de unas cualidades secundarias debidas a la interacción entre los sentidos y el objeto. El color, dice Reid, es una facultad o cualidad de los cuerpos que a la clara luz del día presenta una determinada apariencia a la vista. Así, Reid no duda en afirmar que ninguna de nuestras sensaciones son imágenes de cualquiera de las cualidades de los cuerpos. Bien, esto es, Reid está aceptando básicamente la distinción entre cualidades primarias y cualidades secundarias, entre aquellas cualidades que se encuentran en los objetos y aquellas que sin embargo son, por así decir, puestas por los sujetos. Reid era otro teísta, esto es, creía que se podía inferir la existencia de Dios con absoluta certeza, a partir, sobre todo, utilizando el argumento de la contingencia, esto es, partiendo de la existencia de seres contingentes inmutables, llegamos a la existencia de un ser inmutable y necesario. Fuera de esta verdad que se puede mostrar de manera necesaria, dice Reid que tan solo tenemos verdades probables, salvo en el ámbito de las verdades necesarias, cuyo opuesto es contradictorio. Así, por ejemplo, leyes como la de la gravedad, lejos de ser verdades apodícticas, a priori, son más bien principios probables a los cuales podemos encontrar excepciones en la naturaleza. Llegamos a el último de los miembros de la escuela del sentido común, Stewart. Stewart es un precedente de la teoría del método hipotético deductivo tal y como está formulada por Popper. Esto es, esto también explica cómo fue posible que la filosofía analítica, a pesar de haber surgido en el continente europeo, en concreto en Austria y más en concreto en Viena, pero también en Praga o en Varsovia, esto es dentro de las, bueno, más que en Varsovia, en Cracovia, ¿no? O en Lvov, en aquellas ciudades que estaban más o menos bajo el dominio ya sea del Imperio Alemán o del Imperio Austrohúngaro. ¿Cómo fue posible, insisto, la existencia de corrientes de pensamiento que se remontaban hasta el siglo XVIII, como la de Stewart, explican cómo fue posible que filósofos analíticos austriacos fueran también aceptados y recibidos en el mundo anglosajón? Esto es, Karl Popper, con su teoría del método hipotético deductivo, fue también recibido, por ejemplo, en la London School of Economics, porque su teoría del método hipotético deductivo y del funcionamiento de la ciencia se parecía mucho a lo que ya estaba formulado por autores como Stewart. Bien, Stewart puntualiza o matiza el famoso dictum de Newton, hipótesis y non fingo. Yo no hago hipótesis, ¿no?
Esto era una afirmación que había realizado Newton en el contexto de la explicación de la naturaleza de la gravitación, ¿no? Sobre su naturaleza, decía Newton que él no hacía ninguna hipótesis, esto es que no se pronunciaba a favor de la tesis de la acción a distancia ni en contra, sino que simplemente, por así decir, establecía las razones matemáticas que regían ese principio, el principio de la gravitación. Mm, Pues bien, esto Stewart, puntualizando esta idea de Newton de que en la física no se deben hacer hipótesis, que eso compete más bien a la metafísica o a otras disciplinas, dice, Stewart distingue, insisto, entre hipótesis gratuitas, que son aquellas vamos, que no vienen al caso, y hipótesis que se apoyan en presunciones surgidas por analogía. Aquí el término analogía ya no se utiliza en el sentido escolástico, ¿no? De la analogía de proporcionalidad, la analogía de atribución, sino en el sentido de extrapolación, ¿no? Extrapolación de casos o de series, generalización de principios. Pues bien, la utilidad de una hipótesis, afirma Stewart, se descubre por la verificación o confirmación de las conclusiones que se derivan de esa misma hipótesis. Esto es algo muy similar a lo que dirá Popper, y sobre todo se ve muy bien la afinidad entre Stewart y Popper en lo que vamos a decir a continuación, a saber, incluso aquellas hipótesis que se demuestran como falsas contribuyen a la evolución de la ciencia. Por decirlo también en términos de Popper, la ciencia avanza mediante la contrastación y refutación o falsación de teorías. Esto es, vamos sabiendo cada vez más aquellas teorías que son falsas más que aquellas que son verdaderas. Así es como funciona la ciencia, según Stewart y en parte también, según Popper y en parte también según Stewart. Esto es, esto por decirlo rápidamente, que a través de la refutación o falsación de las teorías también obtenemos un cierto conocimiento, aunque sea simplemente de aquello que no es cierto. Stewart podemos decir, el último gran miembro de la escuela del sentido común, en la medida en que él hace una autocrítica del concepto tan ligero o holgado que tenían sus predecesores del sentido común. Esto es, el término sentido común pues, era un término muy vago, apto para múltiples equívocos, malentendidos. En última instancia, dice Stewart, lo único que han querido decir sus predecesores es que hay ciertos principios que se deben tomar como primeros. Esto es, que no podemos intentar explicar todos los términos ad infinitum en términos más simples, porque si no estaríamos en una especie como, nunca llegaríamos a un primer principio. El primer principio, como tal, debe ser autoevidente, intuitivo, esto es, no debe requerir de explicaciones más simples. Hay ciertos principios cuya veracidad dice, cuya veracidad es intuitivamente percibida por los sentidos. Stewart clasifica estos principios en tres apartados. Están, por un lado, los axiomas de la matemática y la física; por otro lado, los primeros principios de la conciencia, la percepción y la memoria; y por último, las leyes fundamentales de las creencias humanas, que son parte esencial de nuestra constitución. Pues bien, cuando se habla de sentido común, se habla de los primeros principios de esta tercera categoría. Bien, hay tres tipos de primeros principios: los primeros principios físicos y matemáticos, los primeros principios de la memoria, el entendimiento, la voluntad, y aquellos primeros principios que dependen de nuestra constitución y sobre los cuales descansa todas nuestras creencias. Bien, la palabra principio también, según Stewart, da pie a muchos malentendidos. Cuando decimos que hay unos primeros principios que competen a la constitución de nuestras facultades, no estamos diciendo que a partir de esos primeros principios se podían derivar una serie de teoremas, sino que son simplemente una serie de mecanismos de razonamiento que están implícitos y que, al ser explicitados por la filosofía, no ofrecen ningún conocimiento. Esto es, abstraídos de otros datos, estos principios, entre comillas, del sentido común son estériles, son tautológicos. Se trata de verdades acerca de nuestra constitución y la estructura de nuestras creencias, que deben tener dos condiciones. En primer lugar, estas leyes, más que principios, que rigen nuestra forma de pensar y de conocer, deben tener dos características. En primer lugar, deben ser de tal género estas verdades acerca de nuestras creencias que sean imposibles de atacar o de defender solo mediante proposiciones que sean más complejas, menos evidentes, menos ciertas que ellas. Y segundo, la influencia práctica de estas verdades ha de extenderse a los que discuten su autoridad desde un punto de vista teórico. Bien, de tal forma que nadie puede cuestionar estos principios sin presuponerlos. Nadie puede cuestionar el principio de no contradicción sin presuponerlo de alguna forma. Bien, esta es un poco la tesis que estaba un poco de fondo. Bien, junto con, sobre todo, Stewart
contribuye, es bastante original en el ámbito de la moral, diciendo que existe algo así como un sentido moral del deber, un sentido del deber. La facultad moral, dice Stewart textualmente, es un principio original de nuestra Constitución que no puede reducirse a otro u otros principios más generales que él, sobre todo no puede reducirse al egoísmo o a una prudente consideración del interés propio. Aquí Stewart está yendo por caminos trillados por David Hume, bien, la benevolencia o el altruismo es un principio que no se puede explicar en términos de egoísmo tortuoso o complejo. En virtud de este sentido moral o sentido del deber, percibimos la rectitud o injusticia de una acción y hemos de distinguir entre la percepción y la emoción consiguiente del placer o dolor que varía según el grado de sensibilidad moral de una persona. ¿Cómo explicamos la variación cultural de la moral? Si presuponemos que existe un sentido de la moral o del deber que es innato a todos los seres humanos. Pues bien, dice Stewart que las condiciones físicas pueden influir en los juicios morales. El ejemplo que él pone es el derecho de propiedad. Dice Stewart que en aquellas regiones del planeta Tierra donde la naturaleza produzca abundantemente aquello que requieren los seres humanos para su supervivencia, el derecho de propiedad o la idea que tienen los seres humanos sobre ese derecho de propiedad puede ser más laxa. Bien, en la medida en que la propiedad pues es más, digamos, esto es una tesis que también está en parte en Karl Marx, cuando dice Karl Marx, ¿no?, que el Estado comunista requiere del desarrollo hasta su límite de las fuerzas productivas y de la afluencia universal. Allí donde no existen bienes escasos, no se requieren reglas de justicia distributiva, porque todo el mundo puede satisfacer sus necesidades de manera óptima. ¿Bien? No hay conflicto, no hay necesidad de distribuir óptimamente bienes escasos. Función que desempeña, según algunos neoclásicos, la economía. La economía sería la ciencia que se encarga de distribuir de manera óptima bienes que son escasos y sobre los cuales hay competencia entre diversos individuos con diversos intereses y planes. Bien, bien, Stewart se muestra de acuerdo con la insistencia de Joseph Butler sobre la autoridad suprema de la conciencia. Apoya la afirmación que está en Butler y luego posteriormente en Kant de que la rectitud y el deber son sinónimos, esto es, que aquello que es recto fuerza a la voluntad y que es absurdo preguntar por qué estamos obligados a practicar la virtud. La misma noción de virtud implica la noción de obligación, ¿no? Esta es básicamente una preformulación del tú debes kantiano. En cuanto a la existencia de Dios, simplemente decir que Stewart afirma que el razonamiento que demuestra la existencia de Dios está solo a costa de un solo paso, a saber, las premisas pertenecen a esta clase de primeros principios que forman parte esencial de la constitución humana. Esas premisas son dos. Una es que todo lo que comienza a existir debe tener una causa, otra que una combinación de medios que tienden a un fin determinado implica inteligencia. Bien, como vemos aquí, Stewart mantiene algunos de los primeros principios que pertenecían al sentido común según Reid, ¿no? Como por ejemplo que todo lo que comienza a existir tiene un comienzo, todo lo que comienza a existir tiene alguna causa de su existencia extrínseca y que todo lo que tiene visos de teleología o finalidad está supeditado a algún tipo de inteligencia. En el caso de los teístas, la inteligencia divina, la providencia. Stewart está dispuesto a admitir que todos los hechos que tienen lugar en el universo material son efectos inmediatos de la causación y por divinos, ya que Dios es la causa eficiente que opera de modo constante en el mundo material. Es interesante ver que Stewart, al ser coetáneo de Kant, leyó algunos de sus libros y se mostró conforme con algunos de sus tesis, aunque en sus ensayos filosóficos afirma Stewart que en Kant nos encontramos con muchas verdades, algunas de ellas anticipadas por la escuela del sentido común, pero mistificadas o formuladas de una manera muy equívoca debido al estilo escolástico de Kant, lo que Stewart denomina su barbarie escolástica y su niebla escolástica. Aquí terminamos esta clase simplemente puntualizando que Stewart era perfectamente consciente de que ese famoso giro copernicano-kantiano no era tal cosa. Esto es que Kant, lejos de abrir la época de la filosofía contemporánea, lo que hace es también retrotraerse a un tipo de formulaciones o de, por lo menos en términos estilísticos, regresar al tipo de forma de escritura propia de los escolásticos. Esto es, en última instancia, Kant, comparado con los filósofos del sentido común, lejos de ser un moderno, es un medieval. Y hasta aquí, muchas gracias.